A continuación, Rusia y su democracia. Rusia ha experimentado un camino brusco hacia la democracia a lo largo de su historia, marcada por cambios radicales políticos y una serie de transformaciones. En 2024 Rusia sigue siendo un estado con un régimen autoritario, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, quien ha estado en el poder durante más de 2 décadas. Aunque en Rusia se presentan como una democracia en su constitución y organiza elecciones, el sistema político está marcado por la falta de competencia real. Y pues esto a la eliminación de políticos rivales. En conclusión, Rusia en 2024 no es democrático. Aunque el país se presenta en una democracia en términos formales, en la práctica tiene su sistema político autoritario. Pero antes de Vladimir Putin en Rusia experimentó un periodo de traición desde el colapso de la Unión Soviética en 1991, cuando el país pasó de un sistema comunista hacia un sistema más orientado hacia el mercado y la democracia. Antes de la Revolución de Rusia en 1917, era una monarquía absoluta que era gobernada por los zares. La nación de la democracia era ajena. Después de esto surgió la Unión Soviética de 1991 y esta consolidó el poder del Partido Comunista. Esto se caracterizó así por la falta de libertades. Y a finales de los años 80 introdujeron una serie de reformas que buscan el sistema pues, soviético y permitir más apertura política. Y pues a mediados de los años 2000, el presidente actual Vladimir Putin asumió un control pues cada vez más fuerte sobre el país por el poder ejecutivo. En Rusia las elecciones han sido una parte fundamental del sistema político. Desde la caída de la Unión Soviética y la fundación de la Federación Rusa de 1991 en el país, ha tenido varias y diversas elecciones presidenciales, pero ha estado marcada por serias restricciones. Vladimir Putin ha sido el presidente que más ha durado en, en todo lo que llevan los presidentes. Lleva 2 décadas y él presenta un sistema político autoritario. También existe mucho la manipulación electoral. ¿Qué quiere decir la manipulación electoral? Que Rusia ha estado lleno de irregularidades a pesar de las elecciones periódicas y por eso mismo existe el fraude. Luego también pasamos a la legalización y represión de los derechos civiles. Rusia ha reducido las libertades civiles y políticas. Y pues algunas de las más destacadas serían leyes contra la libertad de expresión. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden expresar. Leyes contra activistas. Limitan la actividad de organizaciones. También las restricciones contra el Internet. Influencia externa y nacionalismo. Y pues en conclusión, en Rusia en los últimos años se ha caracterizado por un proceso de erosión democrática, donde el poder está concentrado en manos de Vladimir Putin y su círculo cercano donde la oposición y la sociedad civil sistemáticamente son silenciadas. Y aunque el país mantiene una fachada democrática, las prácticas políticas indican que Rusia deja la democracia y avanza aún más en su régimen autoritario. ¿Qué quiere decir? Que está tratando de dejar de ser, como lo dije antes, tiene una fachada democrática, pero
A través de los años, Vladimir Putin ha trabajado en su régimen autoritario y pues esto sería todo de mi parte de la democracia en Rusia. Muchas gracias. ¿Cómo se conforma el Parlamento de Rusia? También es muy conocido como la Asamblea Federal. Esto quiere decir que es un órgano legislativo bicameral, que se compone por tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, por lo que la federación está compuesta de 83 regiones, las cuales son 6 tipos de unidades diferentes. El poder ejecutivo es el presidente, el jefe del Estado, por así decirlo, y este solamente estará al frente del Estado por un periodo de 4 años, con la posibilidad de reelección, según marca su constitución, que actualmente es más autoritaria. El poder legislativo es el Parlamento ruso, que es bicameral y se compone por la Cámara Alta, o el Consejo de Federación, y Cámara Baja, o la Duma del Estado. Te preguntarás qué es la Duma del Estado. Bueno, pues en Rusia es la electa del voto directo, por su total de 450 de miembros que tiene incluidos. Y el Poder Judicial se compone por la Corte Suprema, que en Rusia es la máxima autoridad de lo civil, comercial y penal, que resumiendo esto sería una serie de instancias. Y la Corte de la Constitucionalidad, que revisa las leyes y los decretos. Por lo que le da inicio a dos puntos muy importantes para Rusia. El primero es Consejo de la Federación, que es la Cámara Alta del Parlamento, y esta representa las religiones y subdivisiones administrativas de Rusia. ¿A qué nos referimos? Pues que cuida las repúblicas, los territorios, las regiones, las ciudades federales, entre otras. Cada unidad federal de Rusia envía dos representantes, uno para el órgano legislativo y el segundo para el poder ejecutivo de la región. Lo que esto genera es un total de 170 de miembros, mientras que su función influye en aprobar leyes, ratificar tratados internacionales y decidir sobre el uso de las Fuerzas Armadas fuera de Rusia. Y la segunda sería Duma Estatal, que es la Cámara Baja del Parlamento. Está compuesta por 450 diputados, resaltando que son elegidos por un sistema mixto, la mitad mediante listas de partidos, que son representaciones de proporcionalidad, y la otra mitad es en los distritos electorales uninominales, que la mayoría es simple. Y la Duma se encarga de proponer, debatir y aprobar leyes, controlar al gobierno y aprobar el presupuesto. Es sumamente importante mencionar que ambas cámaras trabajan en conjunto para aprobar leyes federales y tomar decisiones importantes para el país. Sin embargo, la Duma tiene un papel más activo en la legislación, que esta sería como la acción, la que ejecuta, mientras que el Consejo de Federación actúa como cámara revisora, que solamente es la supervisora. Y posteriormente, si analizamos los sectores que ha tenido Rusia, los mejores números han sido las actividades financieras, como la minería, específicamente en el petróleo y gas, y el sector de tecnologías de información y telecomunicaciones. Por el contrario, los peores números han sido en las industrias textiles y confecciones, las agriculturas, la caza y la servicultura.
y el producto del calzado como de piel y el producto de muebles y procesamiento de madera. Que nos podemos dar cuenta es que el presidente también tiene el poder para disolver la Duma estatal, tiene la facultad de nombrar y destituir a los jueces, y en caso del conflicto entre el presidente y el Parlamento, el Tribunal Constitucional tendrá la última palabra. También se encarga de examinar el eventual conflicto de la ley con la Constitución. Asimismo, el presidente tiene también la facultad de proponer la realización del referéndum. Por ejemplo, si nos ponemos a recordar las últimas elecciones presidenciales que ha tenido Rusia, que se celebraron el 15 y 17 de marzo de este mismo año, 2024, el presidente Vladimir Putin se impuso en la primera vuelta con un abrumador resultado. Fue de 87.28% de votos, el mayor porcentaje de las elecciones presidenciales desde el fin de la Unión Soviética, dejando por muy detrás al candidato del Partido Comunista de la Federación de Rusia, que sería Nikolai Kharikov con un 4.31%, y el candidato de Gente Nueva, Vladimir Davov con un 3.87%, y el candidato del Partido Liberal Demócrito de Rusia, Leonid Isturin, con un 3.20%. La participación en total fue de un 77.49%, la más elevada desde 1991, lo que cuestionó la veracidad de los resultados. En este caso solo nos comprueban que la Constitución de Rusia está presente, pero realmente no se realiza conforme está a la ley. Esto quiere decir que sus acciones son otras y sí son justificadas mediante la Constitución, o al menos eso aparentan, ya que haciendo cálculos en este claro ejemplo que les acabo de dar de Vladimir, se pueden visualizar las alteraciones de los votos electrónicos, ya que era de una manera imposible que sus votos sean completamente super elevados a comparación a lo de los otros candidatos. Bueno, compañeros, hoy quiero hablarles del conflicto que enfrenta Rusia con Ucrania y Estados Unidos, algo que sigue marcando la agenda internacional en este 2024. Este conflicto tiene raíces profundas, pero también se relaciona con lo que estamos viendo actualmente, con la participación de Rusia en los BRICS y los cambios que esto está generando a nivel mundial. Para darles un poco de contexto, todo se intensificó en el 2014 con la anexión de Crimea por parte de Rusia y explotó en 2022 con la invasión a gran escala de Ucrania. En este momento seguimos viendo enfrentamientos fuertes en el este de Ucrania contra fuerzas militares entre Rusia y Ucrania, especialmente en las regiones de Donbass y Zaporozhye. Aunque Rusia ha intentado avanzar a Ucrania con el apoyo militar de Estados Unidos y Europa, ha logrado resistir e incluso recuperar parte de su territorio. Sin embargo, el conflicto no se ha resuelto y sigue causando enormes pérdidas humanas, económicas y políticas, pérdidas de niños, de niñas, de mujeres embarazadas, de seres que son inocentes solamente porque sus dos países han entrado en guerra. Pero eso no solo es un problema entre Rusia y Ucrania. A nivel internacional, aliados fuera de Occidente. Y aquí es donde entran los BRICS, que es una moneda y un grupo compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Obviamente que también incluye a países como Arabia Saudita e Irán. Este bloque está trabajando para reducir su independencia del dólar estadounidense y Rusia está impulsando la idea de una moneda
común entre los BRICS. Esto no solo desafía una hegemonía económica de Estados Unidos, sino que también está cambiando el balance del poder global, creando un frente alternativo a Occidente. O sea que estos países están creando una moneda llamada los BRICS, que obviamente quieren como que quitarle ese valor al dólar para darle un fuerte impacto a Estados Unidos. Eh, Obviamente lo que buscan ellos es generar ese recurso para plantearlo y que todo, ahora sí que a nivel mundial, países se unan. Creo que México, si no me equivoco, eh, fue también uno de los aliados en los BRICS. De hecho, en la parte del billete de atrás sale la bandera de México, pero México ahora sí que no quiere entrar en esa participación porque se estaría echando ahora sí que en contra de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos saltaría porque México está colaborando con esa moneda. El conflicto es mucho más que una guerra territorial. Representa un enfrentamiento entre dos formas de ver el mundo. Por un lado, Rusia buscando posicionarse como líder de un bloque independiente, y por el otro, Estados Unidos y sus aliados intentando mantener su influencia global. En medio de todo esto, las consecuencias las vemos en el precio de la energía, la inflación global y las tensiones en las relaciones internacionales. Obviamente, a resumen y a recalcar todo esto, es entender que este conflicto no es solo mirar lo que pasa en el campo de batalla, o sea, no con armas militares, con tanques, con armas nucleares, con misiles supersónicos, puedan arreglar esta situación matando vidas inocentes, tanto del país contrario, del país obviamente vecino, que sería Ucrania, porque Estados Unidos obviamente entra ahí, pero Estados Unidos solamente le está dando apoyo económico a Ucrania, tanto como militar, tanto como en productos, tanto como en suministros. Y si no mal recuerdo, Estados Unidos dio la orden de que Ucrania utilizara sus misiles para impactar a Rusia, a territorio ruso. Y creo que Rusia respondió con un misil. Ese misil lo aventó sin las ondas que pueden tener que son nucleares. A lo que me baso es de que la aventó nada más así para que impactara, pero si lo hubiera aventado con esas ondas expansivas nucleares, hubiera causado una catástrofe horrible, dejando a miles de millones de personas muertas y haciendo que el país de Ucrania poco a poco vaya cayendo. Sino también cómo está moldeado el futuro del mundo. Este es un momento clave en la historia donde se están redefiniendo las alianzas y los poderes que lideran el siglo XXI. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.